Bienvenidos a la clase de Salud y Adolescencia. Hoy veremos las enfermedades y su clasificación. Existen varios criterios para poder clasificar las enfermedades. Veamos algunos. Según su duración, las enfermedades pueden clasificarse en agudas, cuando la enfermedad dura menos de 3 meses y tiene un inicio y un fin bien definido. Este término se va a usar para definir la duración y no la gravedad de la enfermedad. En subagudas, cuando la enfermedad persiste entre 3 y 6 meses y los síntomas son moderados, con una evolución más o menos prolongada. Y en crónicas, cuando la enfermedad dura más de 6 meses y generalmente son de una progresión lenta. Estas son frecuentes en determinadas personas, familias o comunidades y suelen ser consecuencia de factores ambientales que influyen sobre un perfil genético particular. Como trabajamos la clase anterior, las enfermedades pueden afectar a una población, extenderse en ella e incluso abarcar distintas áreas geográficas. En función de la distribución, las enfermedades pueden ser esporádicas, cuando afectan a pocas personas y aparecen de forma eventual; endémicas, cuando una región o país determinado se ve afectado de forma habitual y de manera prolongada en el tiempo; epidémicas, cuando se eleva significativamente el número de casos respecto a lo esperado en un área geográfica determinada; o pandémicas, cuando una epidemia afecta a otras zonas geográficas extensamente durante un cierto periodo de tiempo. Otra clasificación es según su etiopatogenia, es decir, el origen o causa del desarrollo de una patología o enfermedad. Aquí encontramos dos grandes grupos: las enfermedades endógenas, que son causadas por la alteración metabólica del paciente o por razones genéticas. Estas enfermedades pueden heredarse o no. Y enfermedades exógenas, que son aquellas causadas por la acción de una noxa de cualquier tipo. Dentro de las enfermedades endógenas encontramos enfermedades genéticas, que pueden ser heredadas o no y son causadas por la alteración del genoma. Un ejemplo de esto es el favismo o la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima que ayuda a que los glóbulos rojos trabajen de forma apropiada. Al haber un error en el gen que fabrica esta enzima, se produce una cantidad muy baja de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, llevando a la destrucción de los glóbulos rojos y una consecuente anemia. Enfermedades congénitas, que son aquellas que se manifiestan desde el nacimiento, cuya alteración pudo haber ocurrido durante el desarrollo embrionario, el parto o por mutaciones genéticas heredadas de los padres. Todas las enfermedades heredadas son congénitas, pero también pueden aparecer por infecciones causadas por virus durante el embarazo, por el consumo de alcohol durante la gestación y por la diabetes materna o la administración de determinados fármacos. Son ejemplos la anencefalia, la encefalocele, el labio fisurado o leporino, la hidrocefalia y la cardiopatía congénita, que es una alteración de la estructura y funcionamiento del corazón desde que nacemos. Nutricionales, relacionadas con deficiencias en la alimentación por exceso, defecto o mala calidad del alimento, como el kwashiorkor, causado por la deficiencia en el consumo de proteínas, la desnutrición por falta de nutrientes y la anorexia nerviosa, que se caracteriza por tener una visión del cuerpo distorsionada y llevar a la persona a dejar de comer. Dentro de las enfermedades exógenas encontramos enfermedades infecciosas, que son muy contagiosas y las provocan microorganismos como bacterias y hongos o virus. Cuando la causan gusanos, protozoos o artrópodos, se llaman parasitarias. Las enfermedades venéreas son muy contagiosas y pueden transmitirse por contacto con sangre infectada o durante el embarazo, parto o lactancia. Dentro de estas también se incluyen las infecciones de transmisión sexual o ITS, que son un conjunto de afecciones clínicas contagiosas que se transmiten por medio del contacto sexual. Enfermedades exógenas tóxicas causadas por la exposición y posterior ingestión o inhalación de sustancias tóxicas. Otra enfermedad de tipo exógena son los traumatismos, que comprenden lesiones en los tejidos productos de una lesión causada por un golpe o una torcedura. Otro tipo de clasificación de enfermedades es según si son transmisibles o no transmisibles.
Las enfermedades transmisibles o infecciosas son causadas por noxas biológicas. Según el tipo de noxa que la cause, se van a clasificar en virales, si son causadas por virus, bacterianas, si son causadas por bacterias, micóticas, cuando son causadas por hongos, y parasitarias, cuando son causadas por gusanos o protozoos. Y las enfermedades no transmisibles. Estas no son contagiosas porque no son causadas por noxas biológicas. Entre ellas vamos a encontrar enfermedades funcionales degenerativas y metabólicas, las congénitas, las hereditarias, las mentales o psicológicas, las nutricionales y las causadas por accidentes o noxas físicas. El último tipo de clasificación es según su propagación. Esto ya lo estuvimos viendo en la clase anterior. Son de transmisión directa o contacto directo aquellas enfermedades donde la noxa pasa de una persona infectada a otra sana por contacto físico. Y son enfermedades de transmisión indirecta o de contacto indirecto aquellas donde la noxa se propaga mediante un vector, que es un agente intermediario que porta la noxa y puede ser un animal, el aire, el agua, algún objeto, y llega a una persona enfermándola. Para prevenir una enfermedad o mitigarla, es muy importante tomar acciones preventivas, como realizarse exámenes médicos periódicos, controles de rutina y vacunarse. En la adolescencia, y en realidad en todas las etapas de la vida, es necesario realizar controles médicos como medida preventiva o de profilaxis. Es muy importante que encuentres un médico con el que te sientas cómodo para poder expresarle todas tus inquietudes, necesidades y molestias. En los exámenes médicos se realizan técnicas de diagnóstico como radiografías, tomografías axiales computarizadas, resonancias magnéticas nucleares, tomografías de emisión de positrones, ecografías, etc. En los chequeos o controles de rutina se incluyen la medición del peso, de la altura, de la presión arterial, se evalúa la agudeza visual y auditiva y se hacen análisis de sangre y de orina. Por último, y muy importante, es tener las vacunas al día, aunque hoy sea una cuestión que está muy en debate. Esta fue la clase de hoy, les mando muchos besos y a seguir cuidándose.